Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 4, sesión número 2, la épica. La poesía épica. La poesía épica es una especie de poema narrativo muy extenso, en tonos elevados y que canta las hazañas, las aventuras, las desdichas, las batallas, los mitos. Esta poesía épica es narrada de forma oral, también es cantada. La poesía épica es la que narra los sucesos legendarios o acciones de unos héroes que representan los ideales que tiene un pueblo. La finalidad de una poesía épica es la exaltación de sentimientos colectivos patrióticos. La poesía épica es una obra literaria que está muy arraigada a la tradición de la narrativa oral, como les dije, y musical. Anteriormente, esta poesía épica era acompañada por lo que es un instrumento musical. La poesía épica en sus tiempos son representados en épocas pasadas, donde existían los héroes, la heroína, los dragones, los monstruos, los caballeros de grandes armaduras, como también los capitanes navíos, donde la combinación de esta historia real pasaba a ser inventada de los grandes hazañas que vivieron en esa época. Los componentes exquisitos de esta poesía épica son las historias de los viajes, de las difíciles travesías que vivieron ellos en ese tiempo, inclusive las grandes batallas que vivieron ellos, la mitología, donde vemos a los dueños de los mares y de las tierras. Dentro de los ejemplos de la poesía épica tenemos a la Ilíada y la Odisea, que es una de las grandes obras literarias que en la mayoría de las instituciones educativas se las lee y se las analiza. Donde aquí Homero nos manifiesta un lenguaje muy pulcro, donde nos indica cómo eran las regiones de Grecia, cómo fueron las batallas de Grecia. En esa época se acompañaban a los artistas cantores profesionales como apoyo a ayudar y a recordar así las diferentes victorias que ellos tenían en ese tiempo. Vemos aquí un ejemplo de una poesía épica, el corrido de Pepe Figueres. Esta poesía épica nos habla de las luchas, de la batalla y del heroísmo que tuvieron con la lucha de San Cristóbal. La poesía indígena. La poesía indígena aparece mucho antes que Cristóbal Colón nos independice. Ellos ya tenían su poesía. Incluso ellos, que ya tenían su poesía, ellos narraban los hechos, los sucesos que ellos tenían en ese tiempo. Así nosotros vemos que esta poesía indígena no se limita a las producciones precolombinas, a un gran autor que nosotros podemos recordar como fue Andrés Enostroza, y que hasta los 15 años de edad solo dominaba las lenguas indígenas, quienes los zapotecas y los uabe, que lograron ser miembros de una academia mexicana, donde aquí comenzaron a ver la literatura indígena. Vemos que los primeros indígenas no se limitaban netamente a estas producciones donde realizaban o donde escribían. Estos indígenas en Colombia eran netamente poetas y escribían acerca de la relación que ellos tenían con la naturaleza. Recordemos que los indígenas tienen un respeto hacia la madre tierra y por ende, por no decir así, ellos veneraban a la tierra. Y de ahí comienzan a hacer sus escrituras, depende de
a la adoración que ellos hacían, si querían a la Madre Tierra o a los astros del sol, inclusive a la familia. Algunos poetas tratan sobre los juegos que los indígenas realizaban en ese tiempo con el chauca, el guagua o el muñeco de trapo, que simbolizaba netamente la fertilidad. Y los acostumbraban a colocar en la cama para los recién casados, para que les venga buenos augurios de fertilidad. En la historia y en la vida de estos pueblos indígenas en Colombia hay un conjunto de documentos producidos por los mismos indígenas en distintos momentos de la historia. Y así nosotros nos damos cuenta que esta cultura indígena fue conocida gracias a qué? A estos poetas. Poetas que nos han enseñado la historia de ellos, narrándonos cómo lucharon con los diferentes tipos de batallas para la libertad. Gracias.